Bendito es el nombre del Señor. Salmos 124, versículos 6 al 8. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabamos y exaltamos su nombre en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria al que vive y que reina por los siglos de los siglos. Así que acuérdense, hermanos, que hay una reunión de damas y caballeros después del servicio. Así que usted no se vaya a ir hasta que usted pueda escuchar lo que tienen los hermanos líderes para transmitirle en esta tarde. Amén. Salmo 124, versículos 6 al 8. ¿Todos lo tienen? Gloria a Dios. Dice la bendita y poderosa palabra del Señor. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Oramos. Padre que estás en el cielo, Señor Todopoderoso, te doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Padre, por tu bendita palabra que ha sido leída. Padre de la gloria, te pido que uses mis labios, Señor, que me des el denuedo, que me des la unción, que me des la presencia de tu Santo Espíritu para predicar esta bendita y poderosa palabra. Mi Dios amado, que mientras tu palabra sea predicada, usted puede extender su mano de poder, su mano de gloria, que usted haga el milagro, que haga la sanidad, que usted venga trayendo fortaleza a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, y aquellos hermanos que no pudieron llegar, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, que los guardes y los cubra donde quiera que ellos se encuentren, Señor amado. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Se puede sentar, amado hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Libres del lazo del cazador. En esta semana, una persona que me preguntó y me dijo, bueno, ¿y ustedes por qué no celebran Easter? ¿Ustedes por qué no celebran la Semana Santa? Yo le decía, nosotros no tenemos una Semana Santa. Nosotros tenemos todos los días, son santos para nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros no celebramos una semana, nosotros celebramos todos los días, son santos, aleluya, porque el Señor los ha creado. Alabado sea el nombre del Señor. Y él decía, amados hermanos, en ese momento me estaba hablando acerca de todas estas cosas que ellos hacen. Yo le decía, Señor, dame paciencia, dame sabiduría y dame prudencia para no hacer que haga que este se trague sus huevos con todo y cáscara. Amén. Porque ahora las iglesias sí están escondiendo huevos de Pascua. Yo le decía, Señor, dame sabiduría, no decirle algo, porque, amados hermanos, la verdad que uno se da cuenta y uno escucha tantas cosas y hace tantas celebraciones que ahora andan escondiendo esta actividad, estas fiestas paganas, estas fiestas mundanas, porque la gente ha perdido lo que es la noción, lo que significa realmente la cruz de Cristo, lo que significa la cruz en el Calvario, lo que significa el sacrificio de Jesucristo. No son estas fiestas paganas, hermanos, no estas fiestas de Easter, no estas fiestas de andar escondiendo huevos, no son estas fiestas, no es nada de eso, amado hermano. El sacrificio, el simbolismo, lo que simboliza, lo que significa la cruz del Calvario, lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es otra cosa, nada que ver con esto. Esta es una fiesta pagana que se inventaron, aleluya, allá por el siglo XIV. Dice que el rey Eduardo de Inglaterra fue uno de los primeros que compró como 450 huevos, amados hermanos, para empezar a pintarlos y repartirlos. Los colores de los huevos antes, porque usted cree que son de un montón de colores esos huevos. Antes los huevos los pintaban de rojo, porque yo decía que eso simbolizaba la sangre de Cristo, que simbolizaba que cuando el cascarón se abría, que esa era la tumba vacía. Imagínense, hermanos, toda la paganidad, toda la mundanidad que le han metido a esas cosas y lo han hecho creer de generación en generación, y la gente todavía sigue celebrando esas cosas, todavía siguen creyendo, amado hermano, que eso simboliza la ruptura del huevo y que la sangre, el color rojo, así pintaban y repartían los huevos, y así se fue metiendo esa tradición pagana. Por eso es que usted y yo, amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Si la gente del mundo lo quiere celebrar, allá ellos con sus locuras. Nosotros celebramos a Cristo de la gloria. Nosotros no celebramos una semana, nosotros celebramos todos los días, aleluya. Y el significado de la cruz del Calvario, amado hermano, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no fue para que la gente se volviera
al mundo. No, fue para que se volviera a Dios, para que reconociera lo que realmente significa ese sacrificio, que reconociera, amado hermano, todo el valor que tenemos que darle nosotros a que Jesús murió en la cruz del Calvario, que se entregó, que derramó su sangre para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo nos santificáramos, para que usted y yo nos apartáramos de la mundanidad, para que nos apartáramos del mundo contaminado y corrupto que está allá afuera. Para eso significa la cruz del Calvario. Lo ancho, lo alto de aquella cruz simboliza lo profundo, el amor tan grande que Dios tuvo por la humanidad, que mandó a su Hijo a morir por la cruz del Calvario. No es para que la gente se vaya a la fiesta, no es para que la gente se vaya, amado hermano, en estos días a hacer carne asada a los parques, a las playas. Así se está yendo la gente que se vaya, es gente del mundo. El cristiano se consagra, el cristiano recuerda que es el sacrificio que Jesucristo hizo, amado hermano, no es para volverlos al mundo, al contrario, es para apartarnos del mundo. Hoy la gente está en las playas, está en los parques, está en los lagos, está de fiesta, está de parranda. Amado hermano, nosotros no. Ese simboliza la Semana Santa, para ellos es perdición. Lo que simboliza la Semana Santa para ellos no es adoración a Dios, es adoración al mundo, a los ídolos, a los demonios que están allá. Pero la iglesia de Cristo no. La iglesia se consagra día tras día, noche tras noche, al culto tras culto, en todo lugar y en todo momento. Es lo que hace la iglesia de Cristo. Después levanta las manos y dale la gloria al Señor, porque nosotros estamos reconocemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque han agarrado la cruz, amados hermanos, como un símbolo. Usted ve ahora que en todos lados, en todas las casas para estos días, porque son cristianos de temporada. Cuando es la temporada ahorita, hermanos, ponen cruces, ponen de todo en las casas, en los carros, las andan quintadas, hasta en la frente se las ponen. Esto es más como un símbolo para ellos, pero realmente no representa, no tienen idea, no tienen entendimiento, amado, de ese sacrificio maravilloso, aleluya, ese sacrificio que por el cual usted y yo tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna, tenemos acceso al cielo, tenemos, aleluya, justificación para con el Señor, tenemos comunión con Cristo, con el Señor a través de Jesucristo, es a través de la cruz del Calvario. Pero muchos lo toman como parranda. Muchos anhelan que vengan estos días, pero solo para irse de fiesta. Por eso es que todavía están atados. El enemigo es tan astuto que a través de los años, a través de las décadas, a través de los siglos, hermano, él ha ido cambiando. Es el mismo perverso de siempre, pero ha ido cambiando sus métodos. Él sigue atacando ahora de otras maneras. Ahora él tiene la gente atada, pero son ataduras. Por eso es que dice que libres del lazo del cazador. Ese es el tema de esta tarde. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía está atada. Hay mucha gente que todavía cree que están celebrando al Señor, que están adorando a Dios, pero están atadas. El enemigo los tiene atados y lo peor es que no se dan ni cuenta. Lo peor es que están, amados hermanos, con la soga al cuello y todavía no se dan cuenta que el enemigo los tiene atados. Porque dice la Biblia que la verdad es la que te hace libre. La verdad es que te hace reconocer a Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, entonces la verdad es que nosotros, cuando nosotros nos apartamos para el Señor, entonces la verdad es que nosotros, cuando nosotros nos consagramos solamente para Jesucristo y para el Señor, entonces la verdad es que nosotros, cuando nosotros vivimos para Jesús, entonces la verdad es que nosotros, cuando nosotros nos apartamos del mundo, entonces la verdad es que nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Levanta las manos y dale la gloria al Rey de Reyes en esta hora. Por eso es que David, cuando escribe este salmo, hace referencia aquellos momentos en los cuales él pasó por muchas angustias. En los momentos que él tuvo enemigos, muchos de los enemigos que tuvo fue porque se lo ganó por su propia cuenta. Otros fueron enemigos que estaban en el propósito del Señor y que Dios permitió que se levantaran porque era el propósito del Señor. Y otro fue, aleluya, como castigo de parte del Señor que vino sobre él. O sea que en todas muchas oportunidades él sintió eso. Tuvo la sensación, hermano, de estar siendo acosado, siendo perseguido, siendo cazado, porque así hace Satanás. Satanás es un cazador, aleluya, es un cazador, aleluya, con mucha astucia, con mucha maldad, con muchos pensamientos negativos. ¿Para qué? Porque quiere atraparte. Hay una red, aleluya, hay un lazo, hay una trampa que está preparada. El enemigo no pierde tiempo, iglesia amada. Usted y yo tampoco podemos perder tiempo. El enemigo está afuera pensando cómo acabarlo, está pensando cómo atraparlo, está pensando cómo destruirlo. Está pensando cómo hacerlo caer en esa red, porque el lazo, amado hermano, en el hebreo antiguo significa una red y en el griego significa trampa. O sea que el lazo estaba utilizado para eso, para hacer una red, porque hace una figuración o hace una ilustración aquí el salmista en cuanto a un cazador, en cuanto a un lazo, en cuanto a una ave, porque en los tiempos antiguos había muchos métodos de cazar. Por eso es que es lo primero que el salmista dice aquí: bendito sea Jehová.
Bendito sea el Señor, amado hermano, porque es el que nos guarda, Él es el que nos cubre. Si usted y yo estamos en esta tarde aquí, es porque Dios nos ha guardado, es porque Dios ha tenido misericordia, es porque Dios nos ha traído, aleluya, a estar en un lugar seguro, a estar en un lugar para glorificar su nombre, estar en un lugar apartado. Usted no está allá afuera celebrando lo que el mundo celebra, usted está celebrando a Cristo Jesús. Usted no está allá afuera, hermano, dándole gloria a los demonios, usted está dándole la gloria al Señor. Usted está en este lugar y ha venido en esta tarde a glorificar y exaltar el nombre poderoso de Jesús. Por eso que Él dice, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. David hace la referencia a aquella gran victoria que Dios le dio contra los filisteos. Pero que dice el capítulo 1, primera de Samuel, capítulo 18. Miren lo que la palabra del Señor dice en el capítulo 18 de primera de Samuel. Pues la Biblia dice en este capítulo 18 que una vez que David había vencido a aquel gigante, una vez que David había salido victorioso, aleluya, haber derrotado a aquel gigante, dice que David, aleluya, se fue con Saúl y se fue a estar con él. Dice que David salía y David peleaba contra todos aquellos enemigos. Salía en sus jornadas, salía a pelear batalla, y cuando David regresaba, dice que el pueblo le cantaban esa alabanza que dice, Saúl, dice, mató a sus miles. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y cuando dice la Biblia que cuando escuchó esta palabra, cuando Saúl escuchó estos cánticos o esta que le estaban dando a David, dice que desde ese momento se llenó su corazón de odio para contra David. Desde ese momento entró algo en el corazón de Saúl, y dice la Biblia que en ese momento él buscó la manera cómo perjudicarlo. Ya dijo, no, pues este tiene todo. Este ahora ya tiene todo, así que solo le falta el reino nada más. Ya tiene el favor del pueblo, ya la gente lo quiere, la gente lo adora, y él se llenó de ira y de enojo en su corazón. Pero la palabra del Señor dice en el versículo 17, y lea juntamente conmigo, que cuando llegó el momento, dice el versículo 17, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Mire que Saúl está planeando desde el primer momento que él se dio cuenta que David tenía el favor del pueblo. Porque David era un hombre valiente, era un guerrero, un hombre que salía a pelear y había matado a Goliat, hermano, lo que nadie había podido hacer, lo que nadie tenía ni siquiera el valor de enfrentarse, él lo había hecho. David está saliendo a batalla, David está saliendo a jornadas, a pelear al campo por el rey, pero cuando recibe la alabanza de todo aquel pueblo, el hombre se llena de ira, y cuando llega el momento, porque esa era una de las promesas que se le había dado, cuando David llegó, aleluya, que estaba el pueblo al frente de aquel filisteo que salía, dice, a hablar mal contra el pueblo de Israel, salía el filisteo a hablar cosas en contra del pueblo de Israel. Dice que preguntó, bueno, ¿qué se le va a dar a aquel que venciera este gigante? Y le dijeron, bueno, primero le van a quitar todos los impuestos, lo van a enriquecer y le van a dar a la hija del rey, se casará con él. Eran tres cosas que se le ofrecían a aquel que peleara con el gigante, que aquel que derrotara a Goliat tendría tres cosas. Iba a ser enriquecido, se le iba a entregar la hija del rey y se le iba a quitar impuestos de toda la vida. Entonces en ese momento había que entregarle a la hija, pero dice la palabra que era la hija mayor la que le correspondía. Por aquellos tiempos, hermanos, no se entregaba la menor. Dice la Biblia que se entregaba a la mayor. Cuando llega el tiempo de entregarle a su esposa, dice la Biblia que la hija mayor se llamaba Merab. Y esa era la hija, pero el propósito, la intención de Saúl no era cumplir la palabra, sino que lo que quería él era echar a los filisteos en contra de David. Y leemos el versículo 20. Dice la Biblia, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. Mira el pensamiento que tenía Saúl. Yo se la voy a dar a Mical, que era la hija menor, para que le sea por lazo. La hija mayor cometió la maldad, Saúl, de dársela a otro hombre para que se casara. Y estando la otra hija que seguía sola, Mical, y al darse cuenta que aquella tenía interés en David, se la dio como esposa. Y cuando se la dio como esposa, dice el versículo 29, y salió, y Saúl dijo, yo se la daré
para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. El pensamiento que vino a Saúl, hermanos, en aquel momento no era cumplir la palabra, no era darle a la hija como esposa, sino simplemente, aleluya, que fuera un lazo para él, fuera un lazo para perdición. Que aquella mujer, aleluya, que le estaba dando como esposa, dice la palabra del Señor, que pudiera para enfrentarse con los filisteos. Entonces, la pregunta que le hicieron a David, David le dijo: no necesitamos dote, no queremos que dé dote, sino simplemente le dijo a Saúl que traigas 100 prepucios de los filisteos. O sea, que fuera al campamento de los filisteos y trajera 100 prepucios de los filisteos. Pero dice la Biblia que Saúl, el pensamiento era de poder que David muriera en ese campamento, de que David no regresara victorioso. Pero la Biblia pero Saúl no se dio cuenta que Jehová estaba con David y que Jehová apoyaba a su hijo y que Jehová respaldaba a su hijo y que Jehová, aleluya, estaba en todo momento y en todo tiempo con él. Y dice la Biblia que David fue a pelea, David fue al campo de los filisteos y no trajo 100, sino que trajo 200. Aquella mujer que se le dio para que le sirviera por lazo, al final del tiempo se le cumplió. ¿Sabes por qué? Porque Mical dice que fue, aleluya, se la vio a otro hombre. Después Saúl le dio a Mical a otro hombre para que se casase. Cuando David regresó, volvió otra vez a tomarla como esposa. Pero aquella mujer le hacía escarnio. Acuérdate cuando dice la Biblia que cuando David venía danzando en la presencia del Señor, aquella mujer salió a gritarle por la ventana y le dijo: qué vergonzoso es esto que estás haciendo delante oh, el rey, qué bonito se ve el rey haciendo este espectáculo. Aquella mujer fue un lazo, y ese es el propósito del enemigo, ese es el propósito de Satanás, que sea un lazo, a capturarlo, atraparte, destruirlo. Pero Dios estaba con David y Dios respaldaba a David y David se gozaba, aleluya. Y aquella mujer, aleluya, nunca pudo tener hijos, aleluya, porque la mano de Dios estaba contra ella. Levanta las manos y dale la gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque los pensamientos que tiene el enemigo, aleluya, de atraparte, él conoce cómo actúas. Él conoce cómo actúas y él es sigiloso. Él es astuto. Él usa, aleluya, la maneras como para poder convencerte, poder persuadirte de hacer las cosas. Satanás es un cazador astuto. Y como él conoce las cosas, él conoce todo lo que hay y en los secretos, él te conoce a ti. Él conoce dónde tú trabajas, él conoce dónde tú vives, él conoce todo lo que te gusta hacer, él conoce todas las cosas, pensamientos negativos que tú tienes, él lo conoce, él sabe. Una cosa es que él no es omnipresente, Dios sí es omnipresente. Él no puede estar en todos lados, Dios sí puede estar en todos lados. Aunque él sabe al día donde tú trabajas y donde vives y todo lo que tú haces, él no puede estar en todo momento, en todo lugar. Dios sí. Por eso es que tenemos que tenerle temor al Señor, porque él sabe, aleluya, todo lo nuestro. Él conoce donde tú estás. Él está en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. Ahí está nuestro Dios. El enemigo sabe lo que a ti te gusta. Claro que te conoce. Él sabe, aleluya, todas las cosas que te gusta hacer. Él sabe cuáles son, aleluya, aquellas cosas, tus debilidades. Él sabe cuál es el punto débil. Él sabe por dónde atacar. Porque el cazador lo que hacía, haciendo la ilustración del cazador, el cazador en aquellos tiempos dice que agarraban una ave, aleluya, y le costuraban los ojos. ¿Para qué le costuraban los ojos? Aleluya, para que la metían en una jaula y la ponían a cantar. Y cuando los pájaros llegaban, al escuchar el cantar, al escuchar el sonido de aquel pajarito que estaba tal vez en aflicción, los demás pájaros llegaban y en ese momento tiraban la red. En ese momento los capturaban. Así es el enemigo, amados hermanos. Usa la ilustración de esta para enseñarnos a nosotros que él va a usar la astucia. Él va a usar aquello por lo cual te va a hacer caer. Si a ti te gusta, aleluya, la maldad, te gusta la mentira, te gustan todas las cosas malas, él va a usar eso. Si te gusta, si tú eres una persona, aleluya, que está viviendo una vida no agradable al Señor y estás haciendo cosas que no le agradan, eso va a usar el enemigo para hacerte caer. Porque el cazador prepara la trampa de acuerdo al tipo de presa. Así es, el cazador está buscando, él sabe y dice: no, pero espérate, a este le gusta la pornografía. Va a poner mujeres. Ahí te va a poner mujeres que te ven atractivas a tus ojos.
Para hacerte caer, sabe por dónde vas a caer. Así como el cazador para diferentes tipos de animales usa diferentes tipos de trampa. Así es el enemigo para ti. Si estás viviendo una vida en adulterio, estás viviendo una vida en fornicación, va a poner, aleluya, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para hacerte caer, porque Él conoce, Él sabe, aleluya. Por eso es que, aleluya, debemos darle gracias a Dios que si Cristo murió en la cruz del Calvario, fue para hacernos libres. Que si Cristo entregó su vida por usted y por mí, fue para romper las malditas cadenas del pecado, aquellas ataduras, aquellos lazos que estaban atando nuestra vida. Ese es el propósito del lazo, es atrapar al hombre en su red. El cazador oculta la trampa. Mire cómo es, hermano, mire cómo es el hombre. Mire que los animalitos son más sensatos que el ser humano. Porque el cazador tiene que esconder la trampa. Porque si el pajarito, el ave, cualquier animal ve la trampa completamente visible, que pueda darse cuenta que esta trampa no llega. No llega. Tiene que ponerle algo, tiene que tapar aquello. ¿Qué hacían los cazadores, hermanos? Tiraban hojitas encima de la red para que no se viera. Y cuando el animal pasaba, lo levantaba la red y lo atrapaba. El ser humano no. El ser humano sabe que eso es pecado y lo sigue haciendo. Sabe que eso le va a destruir la vida. Sabe que aquello va a acabar con su vida y va a acabar con su relación con el Señor. Y aún así lo sabe. Porque el enemigo no le anda tapando. El pecado es pecado y usted y yo sabemos lo que no agrada a Dios. Usted y yo sabemos aquello que agrada al Señor. Usted y yo sabemos lo que es malo delante de los ojos del Señor. Y el ser humano, el hombre, lo sigue haciendo, lo sigue practicando, lo sigue viviendo. ¿Por qué? Porque se deleita, porque se goza, porque hay placer. Aleluya, le gusta, es agradable delante de sus ojos. Aleluya, y no tiene que ni siquiera esconderlo del enemigo porque está visible. La Biblia dice que no te puedes ir para el mundo. La Biblia dice que si te vuelves amigo del mundo, te constituyes enemigo del Señor. Entonces, si la Biblia nos dice eso, hermano, ¿qué cosa oculta hay en eso? No hay nada. El Dios nos está hablando a través de su palabra claramente. No hay ninguna trampa, sino que vamos por nuestro propio gusto, vamos por nuestro propio gozo, vamos por nuestra, porque nos agrada, nos alegra y disfrutamos haciendo esas cosas. Por eso es que el cazador, amado hermano, está ahí. El hombre peca sabiendo que es malo. El hombre peca sabiendo que aquello no edifica su vida. Sabiendo que aquello lo va a destruir de a poquito. Pero está haciéndolo. Lo está practicando. No para de hacerlo. Aunque la palabra lo advierte. Aunque la palabra lo amonesta. Aunque la palabra le está hablando constantemente. Lo sigue haciendo. ¿Por qué? Es Proverbios capítulo 14, versículo 16. La Biblia dice que el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio dice que ve el mal y se aparta. Si usted y yo, amados hermanos, nos damos cuenta que esto no agrada al Señor, esto o aquello, no es edificativo para nuestra vida. Si usted y yo se da cuenta, hermanos, que aquello más bien es, aleluya, es algo terrible, desagradable para el Señor, entonces no debemos de hacerlo, entonces debemos de apartarlo. Aleluya. Si vemos el peligro, nos hacemos a un lado. Si vemos el peligro, nos apartamos. Si vemos el peligro, nos retenemos. Si vemos el peligro, hermano, aleluya, no caminamos por ese sendero, aleluya, porque ese es el que tiene sabiduría, pero sabiduría de lo alto, sabiduría del cielo. Dale esas alabanzas al Rey en esta hora. Y decía el salmista: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Su alma escapó. ¿Sabes por qué? Porque se rompió el lazo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué escapamos nosotros? Por la misericordia del Señor. ¿Sabe por qué usted es libre ahora? Porque Cristo Jesús rompió las cadenas. ¿Sabe por qué usted es libre? Porque Cristo Jesús cortó aquel lazo. Había un lazo que lo tenía atrapado. Los que estamos en este lugar somos libres, y somos libres para adorar la gloria del Señor, porque aquel lazo se rompió, aleluya. Aquel lazo fue cortado. Hubo alguien que cortó aquel lazo porque estábamos atrapados, estábamos atados, amados. Ahorita todavía hay gente afuera que está atada no solamente de pies y manos, está atada completamente, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero usted y yo somos libres, porque usted y yo somos libres para adorarlo. Usted y yo somos libres para darle gloria al Señor. Usted y yo somos libres en